Como muchos de ustedes, paso mucho tiempo imaginando argumentos en mi cabeza. Yo tengo mi opinión y mi oponente imaginario tiene la suya, y yo casi siempre gano. Y mi oponente admite amablemente su derrota y cambia de opinión sobre cualquier tema. Obviamente es una fantasía, y no solo es difícil ganar discusiones en el mundo real, sino que es aún más difícil persuadir realmente a alguien. Pero, ¿y si pudieras hacer realidad tus fantasías de triunfo? ¿Si pudieras ganar siempre cada discusión? No solo es posible, sino que con algunas técnicas aprendidas es casi infalible. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no saben discutir por varias razones. La primera es que no dominan bien la lógica. Quizá te has cruzado con un par de trolls en internet diciendo «eso es obvio», como si esa afirmación significara que su argumento es automáticamente correcto. Y lo que no entienden es que, solo porque algo sea obvio, no significa que sea correcto. Todo argumento es una forma de lógica, pero la lógica puede ser buena o mala. Y hay dos categorías por las que un argumento pasa antes de que su lógica pueda llamarse buena. La primera es la validez del argumento, que se refiere a si la conclusión del argumento sigue una premisa. Como las abejas hacen miel, los avispones también. La conclusión a la que llegué de que los avispones también fabrican miel claramente sigue la premisa de que las abejas hacen miel. En segundo lugar está la solidez del argumento, que cuestiona tu premisa. Si lo que has utilizado para apoyar tu conclusión es errado, entonces tu lógica no es sólida. Podría sugerir que todas las especies de abejas fabrican miel y, por tanto, que las abejas de tu jardín también la fabrican. La premisa de que todas las abejas fabrican miel es falsa. Solo se sabe que una especie produce miel, por lo que el argumento no es sólido. Tus argumentos suelen ser débiles porque argumentas utilizando propuestas, en lugar de dejar que las pruebas hagan el trabajo. Puede que tengas razón, pero sin pruebas que lo respalden no será un buen argumento. Por eso es importante comprobar que tu postura se basa en pruebas sólidas antes de plantear la discusión. Deberías buscar alguna fuente creíble con referencias sólidas. La publicación que estás leyendo tiene un alto nivel periodístico. ¿Hacen referencia a estudios legítimos? ¿Es un artículo de opinión o una noticia? Este es el tipo de preguntas que debes hacerte antes de elegirlo como prueba para tu argumento. Un aspecto importante que la gente suele pasar por alto es quién financia la investigación. Si la Asociación de Productores Lecheros publica un estudio que afirma que la leche es buena, eso no es una prueba sólida. Hay un claro sesgo en la intención de su investigación. Por eso 9 de cada 10 dentistas recomiendan todos los dentífricos que existen. Si buscas pruebas que respalden tu argumento y no encuentras ningún resultado, es una buena señal de que tu opinión puede ser incorrecta o, al menos, inverificable por ahora. No pierdas el tiempo argumentando una postura que no se puede demostrar correcta o incorrecta, porque eso rara vez conduce a una verdadera persuasión. Ahora que has construido tu posición, date cuenta de que siempre se basará en una suposición, y cuando desarrolles tu argumento, intenta reconocer la suposición que estás haciendo y preséntala con claridad. Si estás debatiendo qué estilo de enseñanza es mejor, es probable que la hipótesis sea que quieres que los estudiantes estén mejor preparados para el futuro. Asegúrate de conocer la hipótesis y de que tu oponente está de acuerdo. Si la hipótesis del oponente es que quiere que los alumnos aprueben los exámenes y no le importa cómo les vaya en el futuro, nunca se llegará a una conclusión, porque aunque puedas estar argumentando lo mismo, no están buscando el mismo resultado. Puede que haya más de una decena de formas de apoyar tu argumento, pero es mejor simplificar las cosas ciñéndose a uno o dos puntos principales. Puede parecer que tu argumento es más sólido con más premisas, pero en realidad es menos persuasivo. Recordar más de unos pocos puntos será difícil para tu oponente y eso empaña tu progreso. Necesitas garantizar que la conclusión sigue las premisas. Hay todo un sistema de lógica simbólica aquí, pero es demasiado profundo para este video. Por ahora, las falacias lógicas son atajos útiles para reconocer argumentos inválidos en el mundo y en tus propios argumentos. Cuando estés elaborando una posición, evita estos errores de lógica. También te serán útiles a la hora de analizar con imparcialidad los argumentos de otra persona. Estas son algunas de las falacias lógicas más comunes. El ataque ad hominem lo utilizan mucho los políticos en los debates. Se trata básicamente de atacar a una persona en lugar de su argumento. Imagina que alguien critica tu iniciativa de reciclaje señalando que te vio tirar basura. Obviamente, el hecho de que hayas tirado basura no tiene nada que ver con que la iniciativa de reciclaje sea buena. El argumento de la pendiente resbaladiza supone causalidad sin pruebas. Si fumas marihuana, te meterás en drogas más duras. Por tanto, la marihuana es una droga de iniciación. Sin ningún estudio científico que demuestre la relación entre la marihuana y las drogas más duras,
No puedes argumentar que es una droga de iniciación. Solo estás sugiriendo algo que podría no existir. Desmontar un argumento sólido es difícil, y por eso mucha gente utiliza el argumento del hombre de paja. Se trata de presentar una interpretación inferior del argumento del oponente, para que sea más fácil desmontarlo. Un ejemplo famoso es la guerra contra la Navidad. Organizaciones, empresas y gobiernos dicen felices fiestas, en lugar de feliz Navidad, para ser más inclusivos en sus celebraciones. El argumento del hombre de paja sugiere que este cambio pretende eliminar la Navidad. Antes de presentar un contraargumento, es importante entender bien la postura del oponente. No se puede criticar algo que no se conoce, y se corre el riesgo de enfadar a la otra persona. Los argumentos de paja son despectivos, irrespetuosos y dividen. En términos más sencillos, esta falacia suele mostrar: o aceptas mi postura, o estás de acuerdo con esta otra terrible opción. Algunos polemistas descarados utilizan la falacia de la falsa dicotomía para reforzar sus argumentos. Hacen que su posición parezca la opción obvia, presentando la peor opción cuando, en la mayoría de las circunstancias, hay muchas otras opciones. Es como decir que o te comes una manzana todos los días o te enfermas. Obviamente esas no son las dos únicas opciones. Hay muchos otros alimentos que puedes comer para mantenerte sano. Esto se utiliza mucho en religión, y el ejemplo más famoso es el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Dice que si podemos imaginar en nuestra mente el ser más perfecto, como Dios, entonces ese ser debe existir en la vida real. Esto, como bien sabrás, es un argumento circular, porque decirle a alguien que piense en Dios significa asumir que ese ser existe en primer lugar. Las pistas falsas son buenos argumentos, porque discutir es una pérdida de tiempo. ¿Alguna vez se resuelve algo en los debates? Por si no te diste cuenta, acabo de usar una pista falsa. Permite distraer del argumento con algo que puede parecer relevante, pero no lo es en realidad. Citar a una autoridad en un tema no es una falacia. La mayoría de las veces es un argumento sólido. Tenemos que ser capaces de debatir cosas en las que no somos expertos recurriendo a verdaderos expertos. El problema ocurre cuando la figura de autoridad a la que se apela no es un experto en el tema. Imagina que alguien sugiere que los humanos nunca podrán viajar a Marte porque lo dice Michael Jordan. No siempre tenemos a mano todas las pruebas necesarias, pero cuando los hechos son bien conocidos y están disponibles, ignorarlos es una falacia. La supresión de pruebas se utiliza bastante cuando se habla de coches eléctricos. Los críticos sugieren que, como la producción de coches eléctricos utiliza más carbono que la de los vehículos de gasolina, son peores para el medio ambiente. Este argumento ignora las pruebas que sugieren que durante la vida útil de ambos tipos de coches, desde la fecha de producción hasta que recorren su último kilómetro, un vehículo eléctrico producirá mucho menos CO2 que un vehículo de gasolina. El simbolismo es cuando alguien sugiere que un gesto simbólico sustituye adecuadamente lo real. Una vez más, esta falacia se utiliza en política en todas sus esferas. Imagina a un partido político afirmando que tiene un abanico diverso de representantes, solo porque acaba de nombrar a una mujer indígena entre su gabinete. La falacia de la sabiduría tradicional es sencilla. Es cuando la gente apela a la tradición para justificar algo. Cuando lo hacen, asegúrate de recordarles que la tradición no es más que la presión ejercida por gente muerta. Estas son algunas de las falacias lógicas más comunes que encontrarás. Saber cómo construir un argumento es útil, pero, por desgracia, no es todo lo que necesitas para ganar. El problema es que los humanos no somos 100% racionales. Si no nos gusta un argumento, reaccionaremos con las emociones, más que con la lógica. Este fenómeno se conoce como razonamiento motivado. ¿Has observado alguna vez a dos personas en una discusión? ¿O has estado en una? La discusión deja de ser una cuestión de persuasión para convertirse en un intento de ganar un juego o una guerra. A menudo, estas discusiones terminan con la salida airada de alguien de la habitación. Lo que ocurre aquí es un ejemplo claro de cómo se activa el mecanismo de lucha y huida. Cuando detectamos una amenaza, la amígdala de nuestro cerebro pone a nuestro cuerpo en modo alerta, liberando hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. El corazón se acelera, las palmas de las manos sudan y la respiración se vuelve superficial. Nuestro cuerpo se prepara para luchar o huir. Las vías neuronales hacia el córtex prefrontal se estrechan y la capacidad para tomar decisiones complejas desaparece. Nos quedamos atrapados en una perspectiva que nos hace sentir seguros. Incluso la memoria se vuelve poco fiable, lo que nos lleva a negaciones salvajes y más caos. Es como si la amígdala nos secuestrara, separándonos de nuestro yo razonable. Este es el estado al que llegamos cuando nos involucramos en una discusión acalorada. Señalar una falacia lógica no sirve de mucho para disuadir a alguien en este estado. Por eso, cuando intentas ganar una discusión, tienes que pensar en cómo evitar provocar al otro y a ti mismo.
La persuasión no ocurrirá si tu cuerpo está en modo alerta. En lugar de antagonizar al otro, pídele más detalles. La mayoría de la gente cree que sabe más que otros, y aunque tiene un conocimiento general de un tema, les faltan los detalles más finos para argumentarlo. A menudo, cuando se descubre que sus conocimientos son poco profundos, la gente se vuelve humilde y está dispuesta a aceptar correcciones. Llegados a este punto, lo mejor es no pasarles la ignorancia por la cara. Ser amable y respetuoso evitará que se desencadenen instintos de lucha o huida. Muchos tenemos creencias profundas, y cuando alguien ataca parte de ese sistema de creencias, sentimos que toda esa ideología se ve amenazada. Para evitar desencadenar esto, intenta apelar a otras partes de la identidad personal. La gente es mucho más objetiva sobre valores no políticos, como su ética laboral. Invocar una perspectiva externa puede restar emocionalidad a la discusión. Por ejemplo, se puede hablar de personas hipotéticas, y de cómo se sentirían en dicha situación de acuerdo a las consecuencias. Cuando alguien se siente provocado, no tiene sentido seguir discutiendo. Están en modo de lucha, y la persuasión queda descartada. Es hora de cerrar la discusión validando lo que dice el otro para calmarlo. Esto no significa que aceptemos sus argumentos, sino que los escuchamos. Una vez que todo el mundo está calmado, se puede seguir adelante con el debate. ¿O no? En una discusión, también tenemos que tener en cuenta nuestro instinto de lucha o huida. A menudo se activa sin que nuestro cerebro consciente se dé cuenta. Cuando advertimos que se ha desencadenado, podemos calmarnos con algunas técnicas de atención plena. Si puedes concentrarte en el momento, los pensamientos negativos sobre la otra persona no te abrumarán. Concéntrate en cómo cambia tu cuerpo cuando tu amígdala toma el control. Observa las sensaciones del cuerpo por encima de cualquier pensamiento invasivo. Contar tus respiraciones también ayuda. Cualquier cosa es mejor que permitirte explotar. Con suerte, tendrás más herramientas la próxima vez que tengas una discusión, pero recuerda que la experiencia siempre es diferente a la práctica. Quizá estés mejor preparado para vencer a tu oponente, pero él sabrá desafiarte, y no importa lo persuasivo que seas. Algunas personas nunca cambiarán su postura porque, por desgracia, los hechos no cambian las mentes, y en el próximo video te explico por qué.